Gracias por conectarse a la reunión de hoy. El día de hoy tenemos el tema de convulsión sin fin, un abordaje del estatus epiléptico, que como ya nos van a comentar Alejandra y Nicolás, es un tema que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, sobre todo pues para la resolución de esta emergencia. El tutor académico de esta charla es Lizzy Chaverra, y, pues la doctora Lizzy Chaverra, que ya es emergencióloga, entonces muchas gracias por la colaboración con la charla. Los dejo con Alejandro y Nicolás. Listo, entonces vamos a comenzar hablando del índice, de lo que vamos a abordar en la charla. Entonces vamos a primero hablar sobre un poco de la introducción, vamos a hablar de la epidemiología y fisiopatología, vamos a hablar de la clasificación, después de esto el manejo en urgencias, complicaciones y errores frecuentes y un caso clínico y las conclusiones. Entonces primero vamos a hablar de definición de crisis y estado epiléptico. Entonces, como definición general, tenemos que la crisis epiléptica es un evento transitorio causado por una descarga eléctrica anormal y excesiva de neuronas en el cerebro. Entonces, esta descarga altera temporalmente las funciones cerebrales y nos van a dar diferentes manifestaciones, no solo las convulsiones. Entonces, ¿qué tenemos aparte de las convulsiones? Vamos a tener funciones autonómicas, es decir, como la taquicardia o la sudoración. Vamos a tener una alteración en la sensibilidad, una alteración en el estado de conciencia y algunos cambios en la conducta. Entonces, acá es muy importante recalcar que no todas las crisis son convulsivas precisamente porque las convulsiones se presentan cuando se afectan o se ven comprometidas diferentes áreas del cerebro. Entonces, como por ejemplo está la corteza motora primaria y el área motora suplementaria. Por otro lado, digamos que las funciones o las manifestaciones como tal que no son convulsivas, ya sean las autonómicas, las de sensibilidad, también se presentan, es por una afección o cuando se compromete partes diferentes como el lóbulo temporal, parietal o occipital. Entonces tenemos dos grandes tipos de crisis epiléptica. Entonces tenemos por un lado las focales, que como definición general se entiende por qué se afecta una región específica de un solo hemisferio cerebral. Y tenemos aquí dos tipos importantes, una con conciencia preservada y la segunda con alteración de conciencia. Y por otro lado tenemos las generalizadas, que a diferencia de las focales, es cuando se afectan ambos hemisferios cerebrales. Entonces tenemos varios tipos de estas crisis. Entonces está la primera que es tónico-clónica, que es la más común, las crisis de ausencia que se ven más que todo en niños, tenemos las crisis mioclónicas, tónicas y clónicas. Entonces, digamos que como ahondando más en la definición del estado epiléptico generalizado, esta es una crisis que persiste más de 5 minutos o hay crisis repetidas sin recuperación de estado de conciencia entre estas mismas crisis. Entonces, tenemos dos tipos importantes. El primero es el estado epiléptico convulsivo generalizado y el estado epiléptico no convulsivo generalizado. Y aquí es muy importante tener en cuenta el tiempo uno y el tiempo 2, que esto es algo que vamos a hablar mucho más adelante. Y por otro lado tenemos el estado epiléptico focal, que a diferencia del generalizado es una crisis que perdura más de 10 minutos o hay crisis repetidas sin recuperación del estado de conciencia entre estas mismas. Y tenemos, al igual que en la crisis generalizada, dos tipos importantes. El primero es el estado epiléptico convulsivo y el segundo el no convulsivo, pero en las crisis focales es más común ver el estado epiléptico no convulsivo y aquí también cuenta mucho el tiempo uno y el tiempo 2. Entonces, esta es como una tabla que resume o que nos indica qué significa como tal el tiempo uno y el tiempo 2. Entonces, como definición, tenemos que el tiempo uno es el momento en el que se debe aplicar o se debe empezar el manejo farmacológico. Entonces, como tiempo uno para las crisis generalizadas, es decir, para las tónico-clónicas más comúnmente, vamos a tener un tiempo uno de 5 minutos y para las focales vamos a tener un tiempo uno de 10 minutos. Por el lado del tiempo 2, o sea, del T2, lo que nos va a indicar como tal es daño neuronal. Entonces, como ven en la tabla, a medida que empieza como a avanzar o a enrojecer las barras, es cuando ya se inicia daño neuronal. Entonces, el T2 para las crisis generalizadas es de 30 minutos y para las crisis focales va a ser de 1 hora. Importancia clínica. Entonces tenemos que el estado epiléptico es una emergencia neurológica tiempo dependiente, es decir, que tiempo es cerebro. Entonces aquí lo que nosotros tratamos de evitar es que se sigan, como que sigan ocurriendo más crisis y más convulsiones. Entonces aquí el tiempo es un factor bastante importante. La idea es no perder tiempo.
Y por otro lado, esto se clasifica como de alta morbimortalidad, no solo por las complicaciones neurológicas, donde puede haber edema o daño neuronal irreversible, sino también por las complicaciones sistémicas que este puede presentar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de la epidemiología. Entonces, pues la incidencia de las crisis epilépticas van a ser para la sintomática aguda 39 por cada 100.000 y para la epilepsia como tal 61 por cada 100.000. En cuanto a los grupos de riesgo, vamos a tener pacientes que tengan traumatismo cráneoencefálico, enfermedad cerebrovascular, que estén cursando con algún síndrome de abstinencia para sustancias o alteraciones metabólicas. También acá hay un dato muy interesante que es el contraste por nivel de ingresos. En países de ingresos bajos o medios, la tasa va a ser de 139 y en países de ingresos altos de 48,9. Esto se explica porque estos países de ingresos bajos van a tener mayores factores de riesgo perinatales, así como también más incidencia de infecciones del sistema nervioso central y más traumatismos cráneoencefálicos. Entonces acá vamos a hablar un poco del pronóstico que estos vayan a tener. Entonces acá hay una característica que se repite y es que si la actividad eléctrica del electroencefalograma es anormal, el paciente va a tener un peor pronóstico. Por ejemplo, el peor de todos es un paciente que haya tenido una crisis sintomática remota con un electroencefalograma anormal, va a tener un riesgo de recaída del 65%. Entonces tenemos que prestar mayor atención a estos pacientes. Entonces ahora, ¿cuáles van a ser los mecanismos epileptogénicos? El primero y el más conocido va a ser un desbalance de los neurotransmisores. Primero vamos a tener el GABA, que este se encarga de dejar entrar el cloro a la neurona para que ésta sea hiperpolar. Y por otro lado, vamos a tener los receptores NMDA, que se van a encargar de permitir la entrada de iones para generar esta carga eléctrica. Si hay un desbalance de estos, va a haber una epilepsia. También es muy importante que cuando estas neuronas hacen una descarga, van a reclutar otras más, generando así un foco epiléptico. También tenemos unos trastornos de los canales iónicos, en donde el canal de sodio va a estar muy abierto, permitiendo la entrada de este ion, y el canal de potasio que va a estar cerrado o va a estar cerrándose a destiempo, haciendo así una repolarización tardía. Cuando esto pasa, también vamos a tener una reclutación de las demás neuronas. También se describen daños por estrés oxidativo, en donde los radicales libres van a generar un daño en la membrana y en las mitocondrias de las neuronas, y esto puede perpetuar estos desórdenes de los canales iónicos o generar epilepsia por sí mismos. También se habla de inflamación y una respuesta inmune, en donde la interleuquina 1 beta y el TNF alfa van a generar neuronas hiperexcitables y un poco más raras vamos a tener alteraciones genéticas, en donde las mutaciones del receptor de acetilcolina alfa 4 y las canalopatías van a ser las más importantes. Entonces aquí vamos a hablar de la clasificación del estado. Entonces tenemos dos partes importantes, el convulsivo y el no convulsivo. Aquí en el primer video tenemos una crisis convulsiva generalizada. Entonces aquí se evidencia primero la parte tónica en donde está la rigidez y después la parte crónica donde están las sacudidas. Si quieres pasa al siguiente video, Nico. Y en el segundo video aquí vemos una crisis no convulsiva, podría ser focal. Entonces aquí tenemos, ya no hay manifestaciones como las convulsiones, pero aquí está movimiento ocular, chupeteo, supraversión de la mirada, entre otras manifestaciones, a diferencia de la convulsión. ¿Sigue? Listo. Entonces ahora tenemos la evolución temporal y la respuesta al tratamiento. Aquí tenemos tres estados importantes. El primero va a ser el establecido, en el que la definición general es que es una crisis que dura más de 5 o 10 minutos, dependiendo si es generalizada o focal, o repetidas sí, crisis sin recuperación.
Después tenemos el estado refractario, en donde la crisis va a persistir a pesar del tratamiento de primera o segunda línea, que esto es algo que vamos a hablar más adelante. Y por último, el estado suprarrefractario, en donde la crisis persiste por más de 24 horas a pesar del tratamiento farmacológico o al intentar retirar la sedación. Tenemos aquí la etiología, lo que nos puede generar una crisis convulsiva. Vamos a empezar con la metabólica. Entonces aquí podemos tener la hipoglucemia, hipocalemia, hiponatremia. Vamos a tener también la falla hepática o una insuficiencia renal que nos puede generar una convulsión. Por la parte estructural, aquí ya se basa más en algo físico que afecta directamente al cerebro. Entonces tenemos trauma craneoencefálico, un ACV isquémico hemorrágico, un hematoma o un edema. Por la parte infecciosa vamos a tener dos importantes como la meningitis o la encefalitis, y por la parte de los tóxicos tenemos la intoxicación por drogas o la abstinencia al alcohol, ya que si el alcohol digamos que se quita muy abruptamente, esto puede alterar el sistema nervioso y pues puede generar la convulsión. Bueno, entonces en cuanto al manejo, vamos a hablar primero de lo que tenemos que estar pensando cuando tenemos ante nosotros un paciente con una convulsión. Entonces lo primero es preguntarnos si fue una convulsión o si fue un evento no epiléptico. Por el motivo de esta charla, vamos a decir que sí. Subsecuentemente, tenemos que preguntarnos si la convulsión es provocada o sintomática aguda. Y tenemos que pensar cuál va a ser el riesgo de que este paciente vuelva a tener otra convulsión. Si no fue provocada, tenemos que pensar en qué la generó, si hay algún tipo de patología metabólica, si está cursando con alguna intoxicación. Y esto va a ser de utilidad para ver qué vamos a hacer. Si vamos a iniciar la terapia con medicamentos anticonvulsivos o para ver cuál va a ser el manejo más adecuado para la causa subyacente. Entonces, primero vamos a hacer el ABCD, vamos a estabilizar la vía aérea y vamos a administrar oxígeno al 100%, vamos a hacer una monitorización cardiorrespiratoria y oximetría y vamos a poner dos accesos venosos, esto va a ser muy importante, vamos a solicitar laboratorios, pero el primero de ellos va a ser una glucometría. Entonces, simultáneamente vamos a dar la primera dosis de benzodiazepinas o anticonvulsivantes. Si logramos establecer los dos accesos, por uno de ellos vamos a administrar lorazepam al 0,1 miligramos por kilogramo y por el otro fenitoína 20 miligramos por kilogramo. Si no logramos establecer este acceso, vamos a recurrir al midazolam por vía intramuscular a una dosis de 0,15 miligramos por kilogramo. Entonces, ¿qué laboratorios vamos a solicitar? El primero, como mencioné antes, va a ser una medición rápida de glucosa, pensando en que la etiología pueda ser una hipoglucemia. En cuanto a electrolitos séricos, pues vamos a buscar descartar hiponatremia, hipocalcemia o alguna hipomagnesemia. Y el lactato sérico va a ser muy importante para ver si estamos ante una crisis tónico-clónica o si por el contrario puede ser un síncope o una crisis enoepiléptica que pueda tener algún origen psicógeno. Vamos a ver qué tan hipóxico está este paciente. Entonces, ¿cómo vamos a esperar ver estos laboratorios? Si estamos ante una hipoglucemia, vamos a tener niveles de glucosa menores a 60 miligramos por decilitro. Sí, también es importante tener en cuenta que si este paciente está teniendo manifestaciones aún más severas de estas convulsiones, podemos encontrarla incluso entre 40 o 50. También la hiperglucemia puede ser un causante. Entonces esperaríamos encontrar la glucosa superior a 300 miligramos por decilitro. En cuanto a los electrolitos, si es una hiponatremia, va a estar menor a 125 mil equivalentes por litro. Para hipocalcemia, el calcio va a estar menor a 7 miligramos por decilitro y para una hipomagnesemia va a estar menor a 1,2. En el lactato sérico, para la crisis tónico-clónica verdadera, va a estar menor a 2,5 milimoles por litro.
¿Qué más vamos a pedir? Un hemograma, pensando en que este paciente pueda tener, esté cursando con algún tipo de neuroinfección o si por el contrario es un ACV hemorrágico, pueda tener una trombocitopenia. Vamos a pedir pruebas de función renal para descartar una encefalopatía urémica y un perfil hepático para descartar la encefalopatía hepática. Entonces, los leucos van a estar mayores a 15.000 en caso de que sea una neuroinfección y en caso de que sea un ACV hemorrágico van a estar menores a 50.000 las plaquetas. Si estamos ante una encefalopatía urémica, vamos a tener un nitrógeno urémico mayor a 80.000. Si es por un tipo de lesión renal, vamos a tener una tasa de filtración glomerular entre 15 y 20 mililitros minuto. En cuanto al perfil hepático, si estamos pensando en una falla hepática, las transaminasas vamos a encontrarlas superiores a 1.000 y vamos a encontrar un paciente con hiperbilirrubinemia superior a 2. Ahora pasamos al tratamiento farmacológico, que como tal el algoritmo tiene como establecido, uno, parar la crisis, dos, evitar la recurrencia y si no, escalar el manejo. Entonces vamos a empezar por la primera línea, que es la etapa uno, que se va a utilizar en todos los casos, ya sea generalizado, convulsivo o focal o no convulsivo. Entonces tenemos tres fármacos importantes, ambos tienen el mismo mecanismo de acción que es actuar sobre el receptor GABA. El cloro va a entrar a la célula, esto la vuelve más negativa y no va a haber tanta excitabilidad neuronal. Entonces tenemos por el lado del lorazepam, vamos a tener una dosis de 0,1 miligramos por kilo vía intravenosa, preferiblemente, máximo de 4 miligramos, y esta se va a repetir una vez si el paciente no responde. Por otro lado, tenemos el diazepam, que la dosis va a ser de 0,15 a 0,2 miligramos por kilo, también vía intravenosa, máximo 10 miligramos. Y por otro lado, tenemos el midazolam, este se puede administrar vía intramuscular o vía intravenosa, ambos funcionan con la misma dosis, que es de 0,15 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos. Es importante aquí recalcar que por parte del midazolam se prefiere la vía intramuscular, ya que nosotros aquí tratamos de evitar que se pierda mucho tiempo tratando de administrarle el medicamento al paciente. Entonces la vía intramuscular es la vía más rápida, entonces por eso casi siempre se prefiere la vía intramuscular. Entonces, hay evidencia de cuál fármaco de las benzodiazepinas que les acabo de decir debe ir primero. Se encuentra un estudio que nos indica que el lorazepam, a diferencia del diazepam, tiene una mayor eficacia, ya que evita que sigan recurriendo las crisis en un menor tiempo posible. Entonces, aquí tenemos, el estudio nos muestra que el lorazepam se debería dar como primera opción en esta primera línea, no solo por lo que ya les acabo de comentar, sino que este fármaco tiende a ser mucho menos lipofílico, es decir, que entra más lento en el cerebro y se queda actuando más tiempo en este, a diferencia del diazepam, que es más lipofílico. Después continuamos con la segunda línea, que es la etapa 2. Aquí también se utiliza en todos los casos. Tenemos tres fármacos importantes, el levetiracetam, que actúa sobre la proteína SB2A. La dosis va a ser de 60 miligramos por kilo vía intravenosa, máximo 4,5 gramos. Tenemos el valproato, que va a actuar sobre el receptor GABA, y la dosis va a ser de 40 miligramos por kilo vía intravenosa, máximo 3 gramos. Y por otro lado tenemos la fosfenitoína, fenitoína, que va a actuar sobre los canales dependientes de voltaje. La dosis va a ser de 20 miligramos por kilo vía intravenosa, máximo 1,5 gramos, y este se puede repetir hasta 10 miligramos por kilo. Aquí, antes de pasar a la siguiente etapa, es importante que entiendan que antes de seguir o avanzar con la siguiente o con la tercera línea, se debe, eh, digamos que administrar una dosis adicional de alguno de estos tres fármacos, o si no, se utilizan otros antiepilépticos como la lamotrigina. Entonces, aquí hay una pregunta importante y es saber si hay evidencia de cuál fármaco de los que les acabo de mencionar sea mejor. Realmente este es un estudio que nos muestra que realmente no hay una diferencia de eficacia en cualquiera de estos tres fármacos. Esta es una curva de Kaplan-Meier
que nos muestra que estas diferencias entre las curvas, como en el pico de las curvas, no es realmente importante, entonces cualquier fármaco de los que están presentes aquí en la segunda línea se puede utilizar de primero. Ahora sí continuamos con la tercera línea, que es la etapa 3. Aquí ya estamos en un estado refractario, que como les venía comentando, es sí, el estado como tal en donde ya se utilizó la primera y la segunda línea. Y el paciente sigue en la crisis. Aquí tenemos cuatro fármacos importantes. Los cuatro se dan por la misma vía de administración, que es vía intravenosa en infusión continua. Tenemos el midazolam, que la dosis va a ser de 0,2 a 3 miligramos por kilo por hora. Tenemos el propofol, que la dosis va a ser de 2 a 5 miligramos por kilo por hora. El pentobarbital, que es de 1 a 5 miligramos por kilo por hora, y la ketamina, que es de 2 a 15 miligramos por kilo por hora. El algoritmo aquí también nos indica que tanto el midazolam como el propofol se puede administrar simultáneamente, pero si el paciente sigue convulsionando, se le administra y la ketamina. Tenemos fármacos de apoyo para la tercera línea, para esta misma línea que les estoy mencionando. Tenemos tres, tenemos el topiramato, la pregabalina y el brivaracetam. Se administra por vía enteral, por sonda. Entonces tenemos que en el topiramato vamos a administrar 400 miligramos, la pregabalina de 150 miligramos y el brivaracetam de 2 miligramos por kilo. Bueno, entonces, cuando pasamos a la cuarta línea es porque el paciente entra en estado suprarrefractario, que es cuando lleva más de 24 horas bajo los efectos de la anestesia, o si antes de estas 24 horas intentamos retirar los efectos de la anestesia, pero el paciente no logra normalizar la actividad eléctrica del electroencefalograma. Entonces acá, como ya fallaron todas estas líneas de medicamentos que veníamos hablando, vamos a tener que recurrir a terapias un poco atípicas, como puede ser inducir al paciente una hipotermia controlada, inmunoterapia. También se puede utilizar una terapia de estimulación nerviosa, someter al paciente a una dieta cetogénica, utilizar una infusión de piridoxina o de magnesio. Entonces, acá hay unas que queríamos resaltar, como puede ser la estimulación nerviosa, en donde se va a estimular directamente al nervio vago, o también la inmunoterapia, que esta va a consistir en pulsos de esteroides, principalmente metilprednisolona, inmunoglobulina o plasmaferesis. También el magnesio, y acá es algo muy importante que a pesar de que en los laboratorios que hayamos solicitado antes la causa no sea una hipomagnesemia, igual lo vamos a poder utilizar porque acá lo que estamos buscando es bloquear los receptores NMDA. Aquí tenemos el resumen del algoritmo, todo lo que les venimos comentando sobre el tratamiento farmacológico. Aquí se ve que la primera línea, como les veníamos comentando, se administra lorazepam, midazolam, clonazepam o diazepam. Para segunda línea tenemos el levetiracetam, el valproato o la fosfenitoína fenitoína. Por otro lado tenemos la tercera línea donde vamos a dar midazolam y propofol. Si el paciente sigue convulsionando, vamos a administrar la ketamina y tenemos los otros fármacos de apoyo, que es el brivaracetam, el topiramato, la pregabalina, entre otros. Y por último, la cuarta línea, como también veníamos mencionando, donde se puede dar infusión de magnesio, piridoxina, etcétera. Entonces vamos a hablar del manejo etiológico. Antes de, digamos, de explicarles cómo es el manejo etiológico, es importante que tengan en cuenta que si bien nosotros queremos detener la crisis convulsiva, también tenemos que hacer un adecuado manejo de la etiología, porque de nada nos sirve parar la crisis, pero no hacemos un buen manejo de la etiología precisamente. Entonces, primero vamos a tener como etiología la hipoglucemia, donde vamos a administrar dextrosa vía intravenosa 25 gramos. Vamos a tener sí, solución salina hipertónica al 3%, que también va a ser vía intravenosa. Por la parte de la infección, vamos a dar dos fármacos importantes. El primero es el antibiótico vía intravenosa empírico, donde vamos a utilizar dos medicamentos importantes, como la ceftriaxona más vancomicina, y por la parte del antiviral vamos a utilizar aciclovir también vía intravenosa. En cuanto a las intoxicaciones, pues vamos a utilizar el antídoto de la sustancia con la que pues se haya intoxicado.
Entonces, si es una intoxicación por isoniazida, podemos utilizar piridoxina. Si es por organofosforados, atropina más pralidoxina. Y si es por antidepresivos tricíclicos, bicarbonato de sodio. En cuanto a la intoxicación por cocaína o por estimulantes, pues vamos a utilizar benzodiazepinas, pero pues es importante tener en cuenta que estas ya fueron utilizadas en las primeras líneas de manejo, igual que acá por si alguno tenía la duda. En cuanto a la eclampsia, pues el gold estándar va a ser sulfato de magnesio y vamos a tener a la mano el antídoto a este que es gluconato de calcio y vamos a realizar una monitorización fetal. En cuanto a la ACV, lo primero que vamos a hacer es solicitar un TAC y vamos a confirmar si es isquémico o si es hemorrágico. Vamos a tener que controlar las cifras tensionales para evitar el edema cerebral. Entonces, las metas para el isquémico va a ser menores de 185, 110 y para el hemorrágico van a ser menores de 140 o 90. ¿Qué vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar levetiracetam. Esto va a ser preferido en el ACV porque no va a tener interacciones medicamentosas con los medicamentos que hemos utilizado antes y es importante porque el metabolismo es hepático. Entonces, si después vamos a tener que utilizar algún tipo de, de estatinas o de anticoagulantes, pues va a ser perfecto. Y vamos a evitar el uso de fenitoína porque esta va a tener muchas interacciones medicamentosas y esta puede ser proarrítmica. Y esto puede ser peligroso por si el ACV fue de origen cardioembólico. Vamos a hablar ahora de las complicaciones y vigilancia. Vamos a empezar por la broncoaspiración, que esto es algo que se puede dar en una crisis, ya que hay una alteración del estado de conciencia y esto hace que se pierdan los reflejos protectores como la tos y la deglución. Entonces el paciente puede generar vómito, este pasa a la vía aérea y se genera una neumonía aspirativa. Entonces es importante tener en cuenta la saturación y los ruidos respiratorios. Tenemos también la rhabdomiólisis, que esta se da porque, claro, el paciente está convulsionando constantemente, entonces hay una destrucción del músculo en donde se libera CK, que es una enzima importante, y también se libera hemoglobina, entonces es importante tener en cuenta, digamos, estos dos componentes. Tenemos el edema, este se da básicamente porque hay un flujo anormal o exceso de flujo dentro del cerebro, entonces se va acumulando y esto genera el edema. Y por último tenemos la recurrencia de crisis. Esta ocurre principalmente porque, como les venía comentando, solamente nos enfocamos en dar benzodiazepinas como primera línea, pero no estamos corrigiendo la causa. Entonces, es muy importante manejar la causa y al mismo tiempo, pues tratar de evitar y corregir la convulsión. Bueno, entonces algunos errores frecuentes que podemos cometer es esperar y ver. Entonces, acá el error sería esperar pensando que esta crisis pueda pasar sola o si esperamos un poco más para empezar la administración de los medicamentos. La subdosificación de benzodiazepinas, entonces acá sería no administrar las dosis correctas o utilizar nuestro criterio para ver si el paciente puede requerir un poco más de dosis siempre y cuando estén los parámetros seguros. También usar fenitoína tras el fracaso de la terapia anestésica. Acá es que si bien ya pasamos la tercera línea, pero el paciente va a seguir convulsionando, pues la idea sería no volver atrás, ¿sí? O sea, sería seguir adelante con el tratamiento, porque si ya quemamos, por decirlo de alguna manera, estos medicamentos y no fueron efectivos, pues no va a ser de utilidad volver a utilizarlos. También sería no corregir la causa metabólica de antes. Entonces, pues muchos de estos pacientes van a tener un origen que no va a estar dentro del cerebro, sino que van a ser causas externas que se van a reflejar de esta manera. Entonces, es muy importante que siempre busquemos una causa metabólica de base, así sea como un diagnóstico diferencial, para así poder tratarla de la mejor manera. Aquí tenemos un caso clínico para que los que quieran, digamos que participar por el chat o por micrófono, pues puedan integrar todo lo que hemos venido mencionando. Entonces, el caso es un hombre de 40 años con antecedente consumo crónico de alcohol. Su último consumo fue hace 48 horas.
traído por familiar al servicio de urgencias por presentar un episodio convulsivo tónico clónico generalizado que inició hace aproximadamente 8 minutos en casa, sin recuperación de la conciencia entre episodios. Refieren que tuvo una convulsión similar hace 2 años, pero no está en tratamiento. Entonces, como antecedentes, en patológicos vamos a tener un episodio convulsivo previo no estudiado, niega estar consumiendo, estar teniendo bajo algún tipo de terapia farmacológica. En tóxicos refiere el consumo de alcohol, niega antecedentes traumáticos y alérgicos. El tiempo de convulsión al ingreso es de 10 minutos. En el examen físico vamos a encontrar diaforesis profusa y marcas de mordedura lateral en la lengua. Está inconsciente y en actividad convulsiva. El Glasgow no es valuable. Las pupilas están isocóricas reactivas y los signos vitales va a ser una frecuencia cardíaca de 120, una presión arterial de 135/85, una frecuencia respiratoria de 8 y una saturación de oxígeno del 88%. Su temperatura va a estar en 36,8 grados. Entonces, digamos, el que quiera escribir por el chat, ya sea Nico, a mí o en el grupo, ¿qué creen o cuál debería ser, digamos, que el manejo farmacológico? Entonces, aquí dicen que se debería dar el manejo farmacológico con lorazepam. Digamos que esa sí sería la primera línea. Entonces, si quieres, Nico, pasa a la siguiente diapositiva. Entonces, pues el paciente está en un estado epiléptico establecido. Lo primero que vamos a hacer es el ABCDE. La primera línea, como bien dijeron en el chat, va a ser lorazepam, vía intravenosa, una dosis de 0,1 miligramos por kilo y no vamos a superar los 4 miligramos. La segunda línea va a consistir en levetiracetam, 60 miligramos por kilogramo, vía intravenosa. Y la tercera línea va a ser UCI más intubación. Midazolam vía intravenosa en infusión continua de 0,2 a 3 miligramos por kilo hora y Propofol en infusión continua de 2 a 5 miligramos kilo hora. Como estudios paraclínicos, vamos a intentar buscar esta causa. Entonces, recordemos que el paciente tiene un antecedente de epilepsia que nunca fue tratada, tiene un antecedente de consumo de alcohol, entonces podemos pedir un perfil hepático o también podemos estar hablando de una alteración metabólica, entonces podríamos pedir em, una función renal para ver que no sea de una lesión renal y esté haciendo una encefalopatía urémica. Y ya por último, tenemos las conclusiones y entonces cosas para que se puedan llevar a la casa. Entonces, el tratamiento del estado epiléptico es tiempo dependiente y esto va muy relacionado con la segunda conclusión y es que siempre se debe escalar el manejo. Aquí lo que estamos tratando de hacer es prevenir, o bueno, más que prevenir, parar la crisis convulsiva en el menor tiempo posible. Entonces, como tercera conclusión, tenemos que no hasta comparar la crisis, es fundamental identificar la etiología para poder dar un manejo farmacológico adecuado, tanto para corregir la causa como para evitar la recurrencia de la convulsión. También pues el tiempo van a ser neuronas. Recordemos que después de 30 minutos de actividad convulsiva vamos a tener daño neuronal permanente que puede dejar muchas secuelas al paciente. También que no a todo convulsión va a ser una epilepsia. Y la cuarta línea es para el cerebro que ya no escucha. Ya utilizamos todas las primeras tres líneas, todos estos fármacos y el cerebro sigue sin escuchar. Entonces, la cuarta línea va a ser pues estas terapias un poco diferentes que vamos a utilizar. Estas son algunas de las referencias que utilizamos y gracias por la charla. Perfecto, muchísimas gracias Alejandra, Nicolás. Una charla demasiado puntual, al grano y creo que con la información necesaria que necesitamos como médicos generales para atender este tema y para saber qué hacer en la sala de emergencias. Además, pues agradecemos a la tutora Lizy Chaverra por su asesoría, ayuda y como siempre la disposición para poder realizar este tipo de charlas de una excelente calidad académica. A los dos los agradecemos mucho.
dejamos el espacio abierto por si alguna persona quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta, o si por el chat de Alejandra, Nicolás, o por el chat general nos desean hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Yo quiero aprovechar mientras piensan en alguna pregunta, aunque la charla estuvo muy completa, pero quiero hacer una corrección. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora. Doctora. Bueno, listo. Entonces, las guías siempre nos recomiendan que cuando tenemos un episodio convulsivo, que no nos afanemos por administrar medicamentos, porque generalmente cuando es una primera convulsión o es un paciente que ya tiene una epilepsia, esas crisis suelen autorresolverse espontáneamente casi en el primer minuto. Si esa crisis persiste más de los 5 minutos para generalizadas o más de 10 minutos para focales, en crisis de ausencias es más de 10 a 15 minutos, ahí es cuando vamos a pensar pues que el paciente está en un estado epiléptico, porque cumple la definición. Antes de eso no, porque eso nos permite no solamente ver si autorresuelve sola, sino también ver las características de la convulsión, que son muy, muy importantes porque sobre todo para el manejo crónico va a ser muy diferente para el manejo de una crisis generalizada que el manejo de una crisis focal. Entonces, por eso es la importancia de tener en nuestra cabecita el T1 y el T2. El T1 siempre va a ser para el inicio del tratamiento, como lo mencionaron los pelados, y el T2 va a ser pues la alarma que nos está diciendo que el paciente tiene alto riesgo de que quede con un daño neurológico permanente. Entonces, la primera línea y en el algoritmo, el primer algoritmo que puso Nicolás, cuando él les mencionó que pues tenemos que, todo se hace concomitante, o sea, uno va haciendo el ABCE, uno va yugulando la convulsión y uno va pensando en cuál es la causa que está llevando al paciente a estar en ese estado epiléptico, porque si no se corrige, pues se va a perpetuar ese estado epiléptico. Y la idea de tener los dos accesos venosos no solamente es para poder administrar más rápidamente la benzodiazepina, que es la primera línea, sino porque uno también va administrando los líquidos o el bolo de solución hipertónica si es una hiponatremia o sí me hago entender, pero uno siempre debe ir escalando el manejo. No hacemos los dos manejos al tiempo, o sea, no se administra por una vena la benzodiazepina y por otra vena el anticonvulsivante. Lo haríamos si el paciente, a pesar de repetir la dosis de la benzodiazepina, pues sigue convulsionando. Entonces vamos a escalar a la segunda línea, que serían los anticonvulsivantes. Y si bien las guías y cuando uno hace la revisión de la literatura, pues en todas partes nos mencionan que la primera línea o de las benzodiazepinas el ideal es el lorazepam, en Colombia nosotros no tenemos lorazepam endovenoso. Casi siempre donde vamos a rotar o donde estamos trabajando, tenemos disponibilidad de midazolam y de diazepam, que tienen un buen espectro, que son buenas benzodiazepinas, y la ventaja de estas es que no solamente se pueden administrar de forma endovenosa, sino que también se pueden administrar, el diazepam es de preferencia en los niños, se puede administrar intranasal, intrarrectal, endovenoso, y el midazolam se puede administrar endovenoso, intramuscular, intranasal, intrarrectal, incluso se duplica un poquito la dosis. Eso lo pueden, pues hay un cuadrito donde está clarito la dosis. Si quieren, cuando hagan la publicación ahí, yo les puedo regalar ese cuadrito donde está. Pero la ventaja es que tenemos otras formas de administrarla. En caso tal de que no se logre conseguir un acceso venoso rápido, pues lo podemos administrar intramuscular, por lo menos el midazolam. En casi todas las instituciones tenemos midazolam porque el lorazepam en Colombia no hay. Hay lorazepam oral, vía oral, que se utiliza para los pacientes con pues, abstinencias alcohólicas preferiblemente, pero en estados epilépticos pues no lo vamos a utilizar oral. Esa es una. La segunda línea serían los anticonvulsivantes, no hay ninguna superioridad en ninguno de ellos, así como lo mencionaron los pelados, pero sí uno tiene que ver el perfil del paciente. Si son pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares importantes o cardiopatías, eh, en estos pacientes pues hay que evitar el riesgo de que hagan arritmias malignas
porque los puede llevar a arritmias malignas, entonces se evita la fenitoína, se evita la lacosamida. En pacientes con enfermedades hepáticas crónicas o pacientes embarazadas, pues vamos a evitar los medicamentos que tengan más metabolismo hepático, o sea, no administramos ácido valproico en estos pacientes, ni en las embarazadas tampoco administramos ácido valproico, más por el efecto teratogénico también. Eh, Pacientes que tengan alguna patología respiratoria que pues uno vea que van a ser más fácilmente el depresión respiratoria y esa falla ventilatoria, pues hay que ir con cuidado con las benzodiazepinas inicialmente. O pacientes que tengan alguna condición por la cual hagan hiponatremias crónicas o que tengan hiponatremia, pues en estos pacientes no le vamos a facilitar aún más esa hiponatremia. Y la carbamazepina, por ejemplo, produce mucha hiponatremia, la oscarbazepina también. Entonces, estos pacientes no se benefician de ese tipo de anticonvulsivantes. Pero el levetiracetam tiene muy buen perfil hemodinámico y ese es el de preferencia casi siempre cuando uno tiene que escoger entre esos tres. Se difiere un poco en pacientes que tengan alguna patología psiquiátrica porque sí se ha asociado a alteraciones comportamentales o de la conducta o que pueden exacerbar los síntomas psicóticos que puedan tener estos pacientes. Entonces, en esos pacientes, pues uno va a preferir más el ácido valproico. Y así, para que tengan como esos perfiles, pues claros o en la cabecita y no sea como pues una receta de cocina. Eh, los laboratorios, uno no debe esperar el reporte de los laboratorios para iniciar el manejo. El laboratorio que necesitamos de ingreso es una glucometría. Y esto para, pues, porque pues si el paciente está convulsionando por una hipoglicemia, pues uno corrige la hipoglicemia y mira a ver cómo le va. Y no iniciamos con la primera línea. Pero de resto, todos los demás laboratorios sí se deben de pedir para hacer el estudio completo, porque uno siempre tiene que descartar el foco metabólico, el infeccioso, la lesión ocupante de espacio o la estructuralidad o por qué está en estado epiléptico el paciente. Entonces, de ahí la importancia de tener claro todas las etiologías o pensar en todas las etiologías buscando los diferenciales. Y el manejo se hace concomitante, o sea, usted va yugulando la compulsión y va buscando la causa y corrigiendo esa causa para evitar precisamente perpetuar ese estado epiléptico. Y ya, creo que pues fue una charla muy completa. Alejandra y Nicolás fueron muy juiciosos y no sé si tengan alguna duda. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente para Alejandra y Nicolás. Como lo dijo la doctora, hicieron un muy buen trabajo, una muy buena revisión. Dejamos igual el espacio 2 minuticos por si alguien tiene alguna pregunta. Si no, daríamos por finalizado y los esperamos en nuestra próxima charla. De pronto, Alejandra o Nicolás, ¿han recibido alguna pregunta a su chat privado? No, 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 no. No. Bueno, listo, perfecto. Igual como para no alargar también el tiempo de ustedes acá, damos por finalizada la charla. Nuevamente, muchas gracias, doctora Lisi, Alejandra y Nicolás, por su excelente trabajo. Nos vemos en la próxima charla. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Se cuidan. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias.